frutera irlandesa llamada Fyfex, que produce melones en el sur de Honduras a través de 3 subsidiarias. Sin embargo, se ha descubierto que esta transnacional, como todas las grandes transnacionales, grandes y despiadadas, está utilizando un 80% de mano de obra femenina, temporal, mujeres que son madres solteras, que tienen necesidad de trabajo y que son vulnerados todos sus derechos dentro de esta compañía. Vámonos con esta entrevista para entender qué está ocurriendo en el sur de Honduras. Al otro lado de la línea, al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Giorgio Trucci. Él es periodista, corresponsal de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que en estos momentos, él está en Nicaragua. Muy buenos días, Giorgio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días, muchas gracias, muy bien, gracias. Giorgio, ayúdanos a entender qué está ocurriendo en el sur de Honduras y qué está pasando con esta compañía frutera irlandesa Fyfex. ¿De qué se les está acusando? Mira, la cosa es sumamente grave. Yo comenzaría a decir que lo más absurdo de todo es que esta compañía, como bien decías, de capital irlandesa, una de las más grandes compañías fruteras que exporta en Europa, basta pensar que es la mayor exportadora y comercializadora de banano en toda Europa y en la cuarta a nivel mundial, es también miembro de la iniciativa del comercio ético del Reino Unido, en el sentido que supuestamente tiene que respetar un código ético que prevé el respeto total e incondicional de todo lo que son los derechos laborales y sindicales, ¿no? Y lo más absurdo es esto, porque su práctica después, a través de las 3 concesionarias que tiene en la zona de Choluteca, en el sur de Honduras, practican exactamente lo contrario de lo que debería ser el código ético. Como bien decías, el 80% son mujeres, madres, la mayoría madres solteras y trabajadoras temporales, trabajan 6 meses al año y prácticamente ven negado todos los derechos mínimos laborales y sindicales. Entonces estamos hablando que trabajan prácticamente casi de sol a sol, no tienen pago de horas extras, no conocen ni el significado de la palabra vacaciones, no acumulan antigüedad. Entonces hay mujeres que después de 25 o 30 años de matarse literalmente en estas plantaciones de melones, al final siguen trabajando porque nunca van a tener derecho a jubilarse, a tener una pensión, y prácticamente nunca cotizan al seguro. Me hablaban de una mujer de 82 años que todavía va a buscar trabajo en la melonera porque si no, no tiene cómo sobrevivir. Pero además de eso, hay una violación total de los convenios 87-98 de la OIT sobre el derecho a sindicación y a convención colectiva. Es decir, que el sindicato que se ha formado en una de las 3 meloneras, en este caso Melon Export, que prácticamente la junta directiva ha sido descabezada y despedida por 3 veces. Ahora se ha conformado una 4ª vez. El problema que dentro de pocas semanas va a comenzar la nueva temporada de melones y prácticamente seguro que nunca más van a contratar a esa gente que se ha querido organizar simplemente para defender su derecho mínimo, los derechos laborales y sindicales, porque además entre toda esta serie, toda esta lista de violación a los derechos, está también la creación de lista negra, en sentido que entre la misma melonera pasan el nombre y apellido de la gente que ha querido organizarse y se ha acercado al sindicato para que nunca más le brinden la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Entonces, una situación muy grave que evidencia la hipocresía de estas transnacionales. Por un lado, están en una organización como la Iniciativa del Comercio Ético, pero en la práctica violentan todos los derechos. Te consulto, Giorgio, ¿hay algún tipo de accionar por parte del Estado hondureño respecto a cómo están operando este tipo de transnacionales, en este caso Fyfex, pero sabemos que la gran mayoría de las transnacionales en nuestro continente latinoamericano tienen más o menos el mismo accionar?
Sí, sí, claro, el gobierno de Honduras, bueno, sabemos qué tipo de gobierno es, un gobierno neoliberal, de derecha, está operando muy bien, en el sentido que está apoyando totalmente la violación de los derechos, más bien los dueños, los personeros de estas tres meloneras se han presentado en casa presidencial y prácticamente tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de la Economía y la misma presidencia están apoyando la idea de que no es posible, esto es lo más absurdo, o sea, no es posible conformar sindicatos porque en su opinión siendo trabajadoras temporales no pueden ser parte de una estructura permanente como es el sindicato. Esto es una falsedad de todas falsedades, porque en ninguna parte de la legislación laboral hondureña dice esa cosa. Entonces perfectamente pueden estar en sindicato y sobre todo perfectamente las autoridades y las empresas deben garantizarles los derechos y las prestaciones sociales, los derechos a sindicaciones, los derechos a negociación colectiva. Entonces, una vez más, las autoridades, el gobierno hondureño más bien es cómplice de esta violación de derechos. También allí te pregunto, Giorgio, ¿existe algún tipo de otras transnacionales que tú sepas que estén operando de la misma manera en Honduras o en Centroamérica? ¿Qué se debe hacer con este tipo de grandes monstruos, ¿no? Que van haciendo un poquito lo que les da la gana con nuestros pueblos y con nuestros territorios? Mire, según datos que no son míos, sino datos oficiales de organizaciones que trabajan en el tema, en este momento yo diría aproximadamente un 35, entre 35 y 40% del territorio nacional hondureño está concesionado a empresas nacionales e internacionales por diferentes tipos de actividad, ¿no? Toda actividad relacionada con el modelo extractivista, entonces proyecto hidroeléctrico, proyecto minero, grande expansión de monocultivo como palma africana, banano, caña de azúcar. En el sur estamos viendo el tema de la melonera, así que en Honduras, pero no solo en Honduras, se mira en Guatemala las situaciones muy similares, en Costa Rica casi igual. Digamos que lo que está pasando con FIFES en el sur no es la excepción, lamentablemente es la normalidad, o sea, la normalidad de países como el de Honduras que están en venta, que se están vendiendo al mejor oferente, y estos oferentes solitamente son las grandes transnacionales coludidas con el capital nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, yo creo que desde afuera seguir informando, en el caso de nosotros periodistas, y apoyando, en el caso de la solidaridad internacional, a las organizaciones, a los sindicatos, a los movimientos populares y sociales que siguen luchando contra la puesta en venta del territorio, contra la exclusión de la población negra indígena, contra la criminalización de la lucha y contra la persecución y los asesinatos. Recordemos hace solo 7 meses el asesinato brutal de la dirigente indígena, el líder del COPIN, coordinador del COPIN, Berta Cáceres, que 7 meses después todavía ni se asoma la posibilidad de conocer la verdad sobre quienes mandaron a asesinar a Berta. Bien, Giorgio, te queremos agradecer el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y las gracias además por estar haciendo este tipo de denuncias tan oportunas. Muchas gracias a ustedes por haber dado este espacio, no tanto a mí, sino a toda esa gente, a todas estas mujeres que a diario sufren las plantaciones de melones en el sur de Honduras. Bueno, muchísimas gracias. Allí estaba Giorgio Trucci, él es periodista, corresponsal de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, vive en Guatemala.